Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. En este análisis vamos a inspeccionar una falla de diseño súper común en la arquitectura moderna de nuestra mente. Basándonos en la investigación sobre la psicología del espacio vacío, vamos a ver cómo la fatiga de los materiales mentales está directamente ligada a la falta de silencio. Es una revisión estructural a fondo que les aseguro va a cambiar por completo la forma en la que entendemos la organización de nuestra agenda diaria. Pero a ver, antes de desplegar todos los planos técnicos en la mesa, vale la pena detenernos un segundo. Surge una pregunta monumental, de esas que te cambian la perspectiva. ¿Qué pasa realmente cuando nuestra mente se queda sin espacio? Es como pararse frente a un terreno completamente en blanco por primera vez. ¡Wow! Genera una sensación de asombro profundo y de pura posibilidad. Lejos, muy lejos de todo ese ruido constante. Y aquí en pantalla tenemos un contraste que es clave. Por un lado vemos este caos frío de la saturación extrema. Es literalmente como amontonar ladrillos sin parar bajo la falsa idea de que estamos siendo superproductivos. Pero del otro lado brilla esta intención cálida del espacio vacío, que significa construir con un propósito claro. Es exactamente la diferencia entre gestionar una obra en estado de emergencia constante contra ejecutar un diseño maestro con muchísima intención. Pasemos a la primera sección, el miedo al terreno baldío. Clínicamente le llamamos a esto horror vacui. Es esta creencia, totalmente equivocada por cierto, de que un lote sin construir es potencial desperdiciado, cuando en realidad es posibilidad pura. En el día a día, esto se nota cuando llenamos cada minutito libre con notificaciones, audios de fondo o ya de plano, más trabajo. Es igualito a construir una mega estructura sin incluir juntas de dilatación. No importa qué tan bueno sea el material, la presión y el movimiento natural van a terminar agrietando las paredes bajo tanta tensión. Y ante esta realidad surge un cuestionamiento que requiere mucha empatía hacia nosotros mismos. ¿De verdad estamos construyendo un edificio funcional y habitable, con pasillos por donde corre el aire fresco, o nada más estamos apilando ladrillos a ciegas hasta quedarnos sin oxígeno para respirar? Este es un desafío directo a nuestra obsesión moderna por producir a cada segundo. Una estructura completamente saturada no es más fuerte. De hecho, está en peligro inminente de colapso por sofocación. Sección 2. El concepto de Ma, el espacio conector. Aquí entra un concepto japonés que es una maravilla. Ma. Y ojo, no significa que el vacío sea una simple nada. No. Es el intervalo vital que le otorga significado a los objetos. Es una forma de diseño asombrosa, el margen de seguridad esencial. Piensen que es el silencio entre las notas musicales lo que realmente crea la melodía, y es el espacio exacto, súper calculado entre las columnas, lo que permite que un edificio se mantenga en pie. La traducción técnica de este concepto es fascinante. Resulta que el concreto mental necesita un intervalo vacío para fraguar, para secar bien antes de que podamos echarle la siguiente capa de información. Si una junta termina a las 10 de la mañana y la siguiente empieza exactamente a las 10, simplemente no hay espacio de fraguado. Sin ese margen, el sistema nervioso se vuelve un nudo de vibraciones incesantes y corremos un altísimo riesgo de colapso por resonancia. Llegamos a la sección 3, Wabi-sabi y la resistencia estructural. El wabi-sabi es la profunda aceptación de que las cosas son impermanentes y sí también imperfectas. En el diseño de una vida equilibrada, significa reconocer con muchísima compasión que no todas las horas del día tienen que operar con eficiencia de maquinita. A veces lo huimos al silencio porque nos da miedo encontrar grietas en nuestra propia estructura. Pero esta filosofía nos enseña que justo ahí, en esas grietas y en esos silencios, es donde está el verdadero carácter de nuestra obra. Hay una frase aquí que lo ilustra a la perfección. La soledad actúa como una prueba de carga en solitario para los cimientos. Es una metáfora de ingeniería buenísima. Someter la estructura al aislamiento nos permite conocer la verdadera resistencia de la base, sin depender de andamios externos como el ruido social de fondo o el entretenimiento infinito. Es la prueba definitiva de que nuestros cimientos son sólidos. Sección 4. El ruido de fondo como corrosión estructural. Si revisamos los datos y comparamos la estimulación constante frente a la soledad, los resultados son súper claros. Mantener el sistema nervioso estimulado todo el tiempo funciona igualito que operar una máquina industrial que tiene una fuga de lubricante. Genera un calor excesivo y que no necesitamos. El cortisol se vuelve corrosivo para el cerebro. En cambio, la soledad es literalmente una estación de recarga, un punto de centrado que frena la fricción y repara cualquier daño. Sin esos periodos súper necesarios de baja presión, nuestra planta de tratamiento mental pierde toda su capacidad de filtrar los desechos que generamos día con día. Es increíble el poder que tiene el simple hecho de permitirnos cero entradas de información. Es lo que hace que el agua cristalina de la creatividad y la paz pueda surgir naturalmente desde lo más profundo de nuestros cimientos. Pasemos a la sección 5, instalación de juntas de dilatación mental.
Para solucionar esto, el primer método en los planos es el protocolo de la habitación blanca. Son soluciones prácticas de 10 minutos y los pasos son de una claridad absoluta. Primero, sentarnos con 0 estímulos por 10 minutos. Nada de celular, ni libros, ni pensar en qué vamos a comer. Segundo, escuchar cómo crujen nuestras ansiedades. Y tercero, dejar que la estructura se asiente. Oigan, es muy tranquilizador entender que esos ruidos incómodos al principio son súper normales. No nos estamos derrumbando, es solo la mente encontrando su nivel adecuado de descanso después de vibrar sin parar. Luego aparece esta regla de oro precisa y súper efectiva. Superficie despejada, procesador acelerado. Bajarle al ruido y aplicar un poco de minimalismo en nuestros estímulos funciona de maravilla. Limpiar un escritorio o quitar el desorden visual crea al instante un plano mental súper eficiente. Ese espacio físico que liberamos invita inmediatamente a tener una mente muchísimo más ordenada. Sección 6. El lujo del espacio vacío. Aquí aplicamos la lógica estricta de ingeniería del Wu Wei. Cuando un sistema se sobrecalienta, la recuperación termodinámica requiere la disciplina de la inacción, literal, el arte de no hacer absolutamente nada. Un motor a punto de fundirse no necesita que le pongas piezas nuevas, necesita apagarse por completo. De la misma forma, un liderazgo o una mente que no aguanta estar en silencio sufre de una debilidad interna enorme, porque depende del ruido exterior para sentir que es fuerte. Para cerrar este análisis de diseño, nos queda una pregunta muy profunda para llevarnos de reflexión. En este mundo moderno que intenta saturar y vendernos cada milímetro de atención que tenemos, ¿le vamos a dar a nuestra mente el espacio suficiente para convertirse en la estructura más alta y armónica posible? El vacío no es perder el tiempo, es la herramienta principal para ganar profundidad. Los mejores edificios no son los que tienen la fachada más adornada, sino los que resguardan los espacios más amplios y luminosos por dentro. Así que es el momento perfecto para ajustarnos el casco, apagar el ruido constante y empezar a apreciar la majestuosa ingeniería del silencio.